Amados hermanos, es una alegría y un gozo en la gracia del Señor estar nuevamente delante de ustedes para traer y compartir la palabra de Dios. Ya todos me conocen, soy el pastor Luis Juárez Mena y en esta oportunidad el tema que deseo compartir con ustedes lleva por título El gen o cronosoma misterioso. Una vez más, el gen o el cronosoma misterioso. Y para comenzar la meditación de la palabra, vamos orando. Que el Señor bendiga y que el Espíritu Santo nos enseñe cómo este tema está involucrado dentro de su palabra. Oremos. Amoroso Padre, Señor de la gloria, excelso Dios, gracias por este día domingo que nos permites una vez más abrir tu santo libro para que tu Santo Espíritu nos ayude a comprender los misterios, como habla Pablo, de la grandeza de tu palabra. Y queremos que tu Espíritu nos dé esta convicción, porque es parte de la sana doctrina, por estos tiempos peligrosos en los cuales se están levantando muchos conceptos negativos, porque quieren destruir el nombre de tu Hijo, quieren tumbar al Cristo vivo que nosotros tenemos en nuestras vidas, dentro de la iglesia, como también, Señor, en nuestra vida interior. Ayúdanos, Padre, tu Espíritu Santo nos enseñe en esta oportunidad, porque en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo te lo pido. Amén. Amados hermanos, el tema bíblico que vamos a leer se encuentra en el libro de Timoteo, Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer solamente el versículo 16, donde está escrito así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje bíblico es lo que conocemos el credo del apóstol Pablo. No vamos a entrar en detalle en cada uno de sus columnas de su fe, que si contamos vienen a ser 6. Solamente quiero tocar una de estas columnas, y es la primera, donde dice: Dios fue manifestado en carne. Como le he puesto a este tema acerca de los genes, el primer punto es describir qué significa esto de los genes. La información científica dice lo siguiente: en 1956, dos doctores biogenéticos, uno de ellos, Joel Hillog, y otro, Albert Levan, dieron a conocer al mundo que todo ser humano tiene 46 genes. El gen es la unidad de almacenamiento de la información genética de cada órgano en el cuerpo. Es decir, los genes son la biblioteca, y gran biblioteca, que domina todo nuestro cuerpo, todos nuestros órganos. Está desde el pelo hasta las uñas de los pies, está en cada célula. Según estos científicos, tenemos 3.000 millones de genes repartidos en todo el cuerpo. Por causa del tiempo no se va a poder ahondar más en esto del término del gen, pero está en nuestro cuerpo, en cada célula, en el centro de la célula, y lo que se conoce comúnmente hoy en día como el ADN.
Esto, los 46 que tenemos, provienen 23 pares de la madre y 23 pares del padre. ¿Cómo se transmite a nosotros? A través del espermatozoide y del óvulo, que al fecundarlo, entonces, al generar una nueva criatura, viene con 46 cromosomas. No pasan los 46 del padre y los 46 de la madre. No, solamente la mitad, porque esto, para mí, tiene un hecho histórico bíblico que más adelante le estaré explicando. Los cromosomas o los genes es una cadena que Dios lo ha creado. Cada gen se encarga de un órgano, ¿no?, de nuestro cuerpo, cualquiera que sea el pelo. En toda parte está su función. Uno de esos genes que se altere causa muchísimo daño a nuestro cuerpo. Del 1 hasta el 22 pares de genes tienen que ver con la función corporal. Y solo el 23 es un gen que va a determinar el género que una criatura va a venir, que puede ser el género femenino o el género masculino. El gen femenino se conoce con las letras XX y el gen para el masculino es XY. Esto desde que el hombre comenzó a habitar la tierra, existe y existirá hasta que se termine la especie humana sobre esta tierra. Estos fenómenos o estas maravillas que Dios ha hecho, tenemos que cuidarlo, porque todos los problemas de enfermedades que hoy existen es debido a que a la forma de comer, a la forma de vivir, a los vicios, dañamos nuestros genes y adquirimos distintos tipos de enfermedades. Los distintos tipos de síndromes que hoy existen, como por ejemplo el síndrome de Down, que es el más conocido, o el síndrome de Guillain-Barré, o el síndrome de piel de mariposa, o el síndrome de los niños azules. Miles y miles de enfermedades. Al hacer un estudio de esto para la meditación, me ha asombrado y me ha creado una inquietud de ver cuántos síndromes tengo que conocer para poder, ¿no?, cuidar mis genes en mi cuerpo. Y es una invitación también que en el Señor le hago a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos, cuánta necesidad de cuidar nuestros genes. Esto es en cuanto al informe histórico científico. Y también tengo este concepto que si Charles Darwin, que escribió El origen de las especies, él hubiera estudiado los genes, no hubiera hecho esa tremenda barbaridad de cosas inexistentes hasta ahora, que no han sido probadas científicamente, son solamente teorías. Este hombre no hubiera hecho tanto daño a la ciencia genética como hoy, que todavía se sigue enseñando en las universidades. Ahora vamos a la información bíblica, ¿no?, a la información bíblica. Todos conocemos la historia bíblica de la formación del hombre. Esto se encuentra en Génesis capítulo 2. En el versículo 7 dice que Dios
creó al hombre del polvo de la tierra y que le dio aliento de vida. Por lo tanto, el hombre llegó a ser un ser viviente. Cuando Dios creó a Adán, lo creó con sus 46 cromosomas. Al crear, entonces, al primer hombre, ya estaba por la mano de Dios y la maravillosa obra de orden genético es que Adán nació con sus 46, fue formado con sus 46 cromosomas. Cuando vio Dios que no era buena que Adán estuviera solo, conocemos la historia que está también en Génesis capítulo 2, los versículos 22 y 23, que hizo dormir a Adán, le sacó una costilla, formó a una mujer, a Eva, y entonces Eva también, en su formación, le pasaron los 46 cromosomas de Adán. Pero cuando ya comenzó, ¿no?, a reproducir, a tener hijos, pero ya fue fuera del paraíso, del huerto de Edén, desde allí el ser humano, entonces, el nuevo ser humano recibe en la gestación o en la fecundación, recibe entonces 23 pares de cromosomas de Adán y 23 de Eva. Y eso lo recibió Caín, Abel, Set, y hasta hoy se sigue haciendo lo mismo. No ha variado nada. Y esa es la maravillosa gracia de Dios. Esa es la creación que nos maravilla. Y debemos dar gracias a Dios que no venimos del mono. No ha habido una transmutación de los genes de un simio para ser ahora nosotros. No, la Biblia es clara y tajante en este punto. ¿Por qué tocar este tema? Porque hoy en día tenemos que verlo con mucho cuidado y también con mucha prioridad. En el pasaje que hemos leído, le estoy poniendo como tercer punto la información paulina, ¿no? La información paulina. Volvamos nuevamente a leer el versículo de Primera de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Fíjense cómo comienza. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios ha creado no tiene discusión. No tiene discusión porque es obra de Dios. Cuando comencé a meditar de esto, que hace muchos años atrás, con los conocimientos de la biología que nos enseñaron en secundaria, siempre era mi inquietud cómo podía ser un Dios hecho carne. Para que venga un ser humano a este mundo, tiene que ser la unidad de un hombre y una mujer, para que se fecunde el óvulo y ahí se pasan los 23 pares de cromosomas del padre y los 23 de la madre. Pero saber que el Hijo de Dios fue usada María con sus 23 cromosomas. Pero como María mismo dijo que no conoce a varón, ¿cómo va a ser eso? Y el ángel le explica que va a ser obra de Dios. Entonces, Jesús nació con sus 23 cromosomas de María. Y tenía este concepto que los otros 23 eran del reino de los cielos. Y que ahí ya también venía el genoma masculino para que naciera el Hijo del Hombre,
Jesús. Es algo que para muchos es una utopía, es decir, algo algo que no se pueda creer. Por eso es que Pablo dice que es indiscutible, porque pertenecen esta grandeza solo a nuestro Dios. Tenemos entonces que contentarnos con lo que dice las Escrituras. Por eso que Pablo, como dije, que tiene 6 columnas de su fe y que vamos a ver solamente una. La primera, donde dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Cuánto cuidado tenemos que usar la gramática en el estudio de la palabra de Dios? Fíjense que esta primera declaración solamente tiene 5 palabras. Dios fue manifestado en carne. La primera palabra, Dios. La última, carne. Y carne es sinónimo de humano. ¿Qué nos está queriendo mostrar Pablo? Nos está diciendo que Jesús es una sola persona, pero que tiene 2 naturalezas. La divina, Dios. La humana, carne. Por eso que pudo él ser intermediario delante de Dios para el perdón de nuestros pecados y para el hecho y esa bendición hermosa de llegar de nuevo a ser hijo de Dios para heredar también con él el reino de los cielos. Ahora, estos temas no se tocan así nomás en las iglesias, pero va a ser necesario. ¿Por qué me preocupé de este tema y lo expreso hoy día? Porque estuve, y me gusta mucho, indagar en YouTube varios temas que me ayudan para predicar. Y me encontré con un documental acerca de un doctor biogenético llamado Roy Wahak. Su documental se llama Los genes o cromosomas de Jesús. Recuerden bien, los genes o los cromosomas de Jesús. Y les invito a que vean ese documental para que vean cómo hizo este hombre de adquirir sangre seca de Jesús y que lo llevó a un laboratorio en Israel, el laboratorio de biogenética que tiene la tecnología de punta, lo más avanzado, lo más complicado, y pidió que le hagan análisis de esa sangre de Jesús para saber cuántos cromosomas tiene. Y cuando este laboratorio lo hizo, se llevaron una terrible sorpresa. Una terrible sorpresa. ¿Cuál fue esa sorpresa? Que esa sangre solamente tenía 24 genes. Las 23 de María. Y que el gen 24 era del género masculino. Por eso que Jesús es hijo del hombre. Estas maravillas que vemos en este documental, nosotros tenemos que creerla por fe. Porque, fíjense, María recibió los 46 genes, 23 de su padre Elí y 23 de su madre Ana. Y cuando el ángel le avisó que va a gestar al Hijo de Dios, entonces María aportó 23 de sus genes. El otro, Dios lo puso. Porque Dios mismo, que viene a ser Jesús, la segunda persona de la Trinidad, él mismo que le puso los genes a Adán, no se va a poner él mismo esos genes. Porque si pusiera genes ya no sería un Dios, ya sería hombre. Y para poder reconocerle hijo de Dios, hijo del hombre,
tenemos que aceptar por la fe que solo hubo un gen puesto misteriosamente por Dios para que nazca hombre. Y digo misteriosamente, porque ese indiscutible de Pablo hoy sigue y seguirá hasta que vayamos al reino de los cielos. Quizás allá Dios nos pueda responder cómo hizo o qué hizo con los otros 22 genes. Y la Biblia nos advierte en Deuteronomio 29:29 que las cosas reveladas, las que se encuentran en la Biblia, son para nosotros, que tenemos una mente finita. Pero las no reveladas pertenecen a Dios. Y ahí eso me limita. Ya no tengo por qué indagar más. No me puedo meter en los misterios de Dios porque en la Biblia no los voy a encontrar. Y no puedo apelar a mis conceptos, a mis ideas, a mis criterios. No, porque me estoy yendo contra mi Dios. La Biblia nos exhorta a no meternos en esas áreas. Uno de mis maestros de teología y doctrina en el seminario de la Alianza Cristiana y Misionera de Trujillo, CEBAM, nos decía: nunca se metan en las cosas secretas de Dios, porque le puede suceder una de estas dos cosas: o te vuelves loco o te vuelves ateo. Y ya hay experiencias de hombres y mujeres que se han querido meter en los misterios de Dios, que no están reveladas en la Biblia. Nosotros debemos contentarnos con los que están revelados aquí en la Biblia. Por eso que es una maravilla entender ahora por qué nuestro Señor Jesucristo es Dios hombre. Como también Pablo le va a decir a Timoteo en la misma, su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5. Porque el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No dice y hombre, no. Jesucristo, hombre. Dios y hombre. Y esa es la maravilla de tener a un Cristo vivo. No un Cristo muerto. No un Cristo que está hasta sepultado todavía. El Cristo vivo, que sigue intercediendo por nosotros. Debemos, hermanos, comenzar a tomar interés de ciertas cosas que están ocurriendo en la información acerca de Jesús o de la Biblia. Nos están bombardeando y si no hacemos también estudios acerca de lo que la gente quiere aprender, nos van a tumbar. Y hasta el Señor dijo que vendrán falsas doctrinas que van a engañar incluso a los escogidos. Y tú y yo, hermano o hermana, estamos entre los escogidos, pero tenemos que estudiar la palabra para poder defenderla. Esto es lo que quería traer hoy día a ustedes. Y se gocen como yo me gocé hace 4 años atrás, cuando aprendí esta verdad. Ahora ya sé entonces que Dios usó un solo gen. Y los otros 22 se lo preguntaré cuando esté con Él en el reino de los cielos. Aparte, quiero hacerles esta exhortación. Por Cable Mágico hay un programa que se transmite en 2 canales. Y este programa se llama History. Sus 2 canales es el 58 y el 28. En el 58 solamente dice History. En el 28, History 2. Y allí están comenzando a sacar documentales en la cual muestran que Jesús es un extraterrestre. Y que incluso el maná que cayó del cielo, hubo una tremenda máquina que los granos
al tamaño de la quinoa o de la kiwicha, allí los procesaron para que caigan en la tierra y los judíos pudieran recogerlo y comerlo. Cosas absurdas. Pero si tú no conoces tu Biblia, si no conoces la historia bíblica, te pueden convencer y apartarte. Tienes que estudiar. Que cuando comencemos a reunirnos como iglesia, asiste a las clases que se dictan. No seas flojo, no descuides seguirte edificando en la palabra de Dios. Si te preguntaran, ¿crees tú que Jesús fue extraterrestre? ¿Qué le contestarías? Aquí en el Mercado 3 del Guayco, donde mi esposa tiene un puesto, hubo un vendedor que vino y me preguntó, ¿es verdad que Jesús es extraterrestre? Bueno, yo le dije que sí, pero no se los voy a decir a ustedes, porque eso quizás en alguna clase lo pueda decir, o en alguna prédica. Y también otra. Hay un hombre que se está haciendo famoso con sus libros. Él se llama Guillermo Herrera, argentino. Tiene varios títulos universitarios. Y uno de ellos es que también es un místico. Su libro se llama La bioenergía. La bioenergía. Y con pasaje bíblico muestra que Jesús usaba la bioenergía. Él usaba la transmutación y que también usaba portales. Pero eso será tema de otra enseñanza que hay que preocuparnos, porque eso se enseñan en las universidades. Y a ustedes, jóvenes universitarios, de aquí de Tarapoto, de la Universidad de San Martín, preocúpense por esos temas. Preocúpense porque van a entrar y si no están preparados, o por miedo no vas a hablar, o por defender la causa de Cristo vas a sufrir. Pero tú tienes que tomar la decisión. ¿Cuál es tu fe y cómo la vas a defender? Hay mucho más que hablar, pero el tiempo es corto. Hasta aquí, amados hermanos, esto es lo que quería transmitirles. La maravillosa obra de Dios en su Hijo. 23 genes humanos y uno solo celestial. Por eso que Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 15, los versículos del 47 al 50, habla de dos Adanes. El Adán terrenal y el Adán celestial. Para podernos enseñar cómo va a ser esa transformación cuando Cristo venga por nosotros, donde resucitarán primero los muertos y después los que vivimos. Seguiremos, pero transformados. Y eso es una maravilla. Les invito a que hagan sus estudios. Vamos orando. Y decirle, enséñame, Espíritu Santo, porque tú eres mi maestro. Las verdades bíblicas y hacer nuestros análisis con las informaciones actuales acerca de que quieren tumbar la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Padre Eterno, por esta oportunidad de haber tocado este punto. Sé que no ha habido tiempo para emplayar más esta enseñanza, pero cree en cada una de mis hermanas, de mis hermanos, este deseo de estudiar cosas hermosas que necesitamos conocerlas para poder refutar o para poder defender nuestra doctrina, nuestra teología en base bíblica. Y necesitamos conocer estrategias de cómo llegar a enseñarles con sus mismos argumentos, cosa a la cual te doy las gracias porque me estás enseñando para enseñar a tu iglesia. Ayúdanos, Señor, que este mensaje lo puedan llevar cada una de mis hermanos, de mis hermanas, invitando a los que
no hayan podido recibirlo o transmitir a otras iglesias para que se conozcan. El Satanás está trabajando muy bien en las universidades y allí, cuando vayan, van a encontrar falsas enseñanzas. Y Jesús ha dicho que muchos irán tras filosofías y huecas sutilezas. Y no queremos que nuestra generación venidera se pierda, sino que sean columnas y baluartes de la fe allí en el centro de estudios de la universidad. Desde ya encomiendo la descendencia de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de toda la Iglesia Universal de Cristo y la parte que corresponde aquí a San Martín, Tarapoto. Ayúdanos, Padre glorioso, a seguir conociendo estas verdades. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga y hasta la próxima.